Buenas tardes. Vamos a ver hoy un tema que es importante. Parece no ergonómico, pero sí es importante cuidar la salud del trabajador, chequeando qué es lo que come y cuál es su alimentación diaria. El tema se llama gasto energético y alimentación. Nosotros tenemos un gasto energético diario, es decir, consumimos energía de nuestro cuerpo a través de las cosas que hacemos en el día. 8 horas de sueño representan unas 600 calorías, o sea, se queman unas 600 calorías solamente por dormir. 2 horas paseando, unas 320 calorías, 2 horas comiendo, unas 250 calorías, 8 horas trabajando en la oficina, unas 940 calorías, y así sucesivamente. El consumo energético diario es como promedio para una persona promedio, unas 2.700 calorías. Eso es lo que nosotros tenemos que reponer para no adelgazar demasiado y no perder fuerza. Esto está calculado para un hombre, para una mujer sería aproximadamente un 10% menos, pero el dato es simplemente como para tenerlo como referencia. Según el tipo de tarea que nosotros estemos haciendo, vamos a tener distinto gasto energético. En este caso, hay ejemplos de trabajos calculados en kilocalorías por minuto. Es decir, si yo estoy paleando o haciendo un pozo, gasto aproximadamente 8.5 kilocalorías por minuto. Si subo una escalera con una carga, gasto 16 kilocalorías por minuto. Si estoy cortando el pasto, unas 7.7 kilocalorías por minuto. ¿Esto para qué nos sirve? Para ver que hay trabajos, como los trabajos de reparación, donde estoy sentado y no tengo problema, que tienen poco gasto energético, y trabajos que tienen mucho gasto energético, como podría ser el de un hachero, por ejemplo, donde nosotros tenemos que ver que esa persona reciba a diario la cantidad de energía suficiente en forma de comida como para que tenga la energía suficiente como para hacer su trabajo. Existen varios métodos para determinar el gasto energético. Hay tablas, hay medidas según parámetros fisiológicos, es decir, según el peso, según la talla, según el ambiente de trabajo, según la temperatura ambiente, según si hace frío o calor. Es decir, hay un montón de parámetros y uno tiene que hacer un cálculo relativamente aproximado. Hay una norma, que es la ISO 8996, que permite o establece los parámetros para determinar el gasto metabólico. En las cosas diarias, en lo que nosotros hacemos a diario, podemos gastar unas 116 calorías lavando el auto, 450 calorías durmiendo, 250 calorías andando en bicicleta unos 30 minutos, 260 calorías saltando 20 minutos a la soga, y así sucesivamente. Estos son gastos normales y habituales que nosotros tenemos como para la vida diaria. En el caso del trabajo, en el caso de los deportes, por ejemplo, eso se incrementa mucho más según el peso de la persona y el tipo de actividad deportiva que haga. Y entonces, lo más violento puede ser que saltar a la cuerda o correr 12 kilómetros, o hacer taekwondo. Entonces, esos también son cálculos que a veces tenemos que tenerlos en cuenta como para hacer un cálculo metabólico. En general, lo que nosotros necesitamos es energía. Y la energía en nuestro cuerpo proviene de los alimentos que ingerimos. El cuerpo necesita diariamente ingerir proteínas, hidratos de carbono, lípidos, vitaminas, sales minerales y fundamentalmente agua. Una alimentación variada suministra todas las sustancias necesarias. El problema es que a veces la alimentación no está de acuerdo con la necesidad. Un albañil tiene un gasto metabólico normal de unos 110 a 160 watts por metro cuadrado. Cuando hablamos de watts por metro cuadrado, estamos hablando de la cantidad de energía por superficie del cuerpo. ¿Eso en qué se nota? En la sudoración, en el esfuerzo que se hace, en si sube o no sube escaleras, en si empuja o tira de una carga,
si levanta bultos o mueve elementos pesados, si hace fuerza con los brazos o con las piernas, es decir, depende de un montón de cosas, pero uno puede tener una determinación del gasto metabólico y con eso poder calcular cuál es la energía que hace falta. La tasa metabólica para una persona sentada es 0, prácticamente no gasta nada. Si trabaja de rodillas tiene un gasto metabólico de 10, en cuclillas también de 10, de pie en 15 y de pie inclinado hacia adelante tiene 20. Eso nosotros lo tenemos que tener en cuenta en función de las actividades. Las actividades normalmente se identifican o se clasifican como ligeras, moderadas, pesadas y muy pesadas. Si ustedes recuerdan la escala de Borg, ahí nos daba una pauta de qué tipo de actividad hacíamos, si era muy pesada, si era liviana, si era normal, y según lo que vamos a hacer, tenemos distintos grados o categorías de actividades. Entonces, planchar, coser, reparar un auto es una actividad ligera. Cavar zanjas, cortar y partir madera es una actividad muy pesada. Esto ya lo habíamos visto, lo habíamos dicho, y es simplemente como para repasar y tener una lista cuando tenemos que elegir. Cuando la actividad es muy grande y la ingesta de comida no es buena, empieza a perder masa muscular, empieza a adelgazar. Una cosa que el servicio médico tendría que hacer cuando la gente va a revisarse o en el ingreso, o una vez por año sería lo ideal cuando se hace el examen periódico, es calcular lo que se llama el índice de masa corporal. ¿Esto cómo se obtiene? Es muy fácil. Es el peso de la persona por su talla, su altura, al cuadrado. Si nosotros tomamos un ejemplo, una persona que pesa 85 kilos y mide 1,83 m, le estaría dando ese índice de masa corporal 28,46, 28,5. Muy bien. Cuando vamos a la tabla, vemos que un 28,5 me está dando un nivel de sobrepeso. Por encima de 30 es una obesidad suave, una obesidad complicada, una obesidad mórbida. Es el señor grandote y muy, muy cargado. Lo ideal sería entre 20 y 25. Esto uno puede hacerlo para sí mismo, es decir, pueden calcular el índice de masa corporal, pero acá el tema ¿cuál es? Que si yo estoy por encima de 25, tendría que hacer algún tipo de actividad o algún tipo de régimen que me permita estar dentro de los parámetros normales. Cuando hay sobrepeso es una cosa, cuando hay obesidad se complica todo el sistema circulatorio, el corazón, es decir, empieza a tener problemas y ahí es donde nuestro trabajador, nosotros lo tenemos que cuidar, porque si está haciendo un esfuerzo muy grande y tiene obesidad o sobrepeso, puede tener algún problema cardíaco. En general, lo que se busca es que la alimentación sea relativa a una actividad. Entonces, según las características del trabajo que se efectúe, nosotros necesitamos una ingesta de calorías por día del orden de 2.800 a 4.000 si el trabajo es muy fuerte. Recién mostrábamos un señor que cortaba árboles, un trabajador, muy bien. No es lo mismo estar en la oficina que estar cortando árboles. Evidentemente, la cantidad de calorías que se requieren son distintas, pero acá lo importante ¿cuál es? Si yo al trabajador que está en la oficina le doy mucha alimentación, dentro de un año voy a tener un señor obeso. Si al trabajador que hace un trabajo muy fuerte le doy 2.800 calorías, ese señor se va a ir debilitando y va a llegar un momento que no pueda trabajar, porque no tiene fuerza. Entonces, lo importante es establecer que esa ingesta de calorías sea repartida a lo largo del día. Si el trabajo es ligero, estamos hablando de 300 a 400 calorías, pero si el trabajo es fuerte, estamos hablando de 600 a 700. Nosotros, en general, en nuestro país, somos de desayunar muy mal. Y en realidad lo que habría que hacer es un muy buen desayuno, un almuerzo liviano y una cena muy liviana. Dice el refrán que uno tiene que desayunar como un rey, almorzar como un príncipe y cenar como un mendigo. Lo ideal es una cena muy liviana y un desayuno muy fuerte. Eso es lo que me da trabajo, me da fuerza para hacer el trabajo de todo el día. ¿Por qué? Porque en el momento que arranco con el trabajo necesito una gran cantidad
de energía para poder hacerlo. Esto es una receta, yo no soy médico como para explicarlo, pero está bueno que nosotros tengamos en cuenta si la gente va a hacer un trabajo muy fuerte, quizás antes de empezar darle algún tipo de alimento que le dé azúcares y algo de grasa como para que tenga fuerza y energía como para poder hacerlo. Lo que toda persona necesita para hacer su ingesta calórica diaria son glúcidos y lípidos en primera instancia. Los glúcidos es todo lo que sea cosas que tienen azúcar, glucosa y fructosa. A veces no necesariamente estoy hablando de azúcar, estoy hablando de miel, de frutos secos, de plátano, banana, o compuestos como el chocolate, la leche. Si estoy en un clima frío y tengo que hacer un trabajo fuerte, necesito una cantidad importante de estos glúcidos para que me den energía para trabajar. También necesitamos lípidos, es decir, grasas y aceites, pero cuidado, hay de las buenas y hay de las malas. En general son alimentos que sirven como reserva energética. Si yo no los consumo, empiezo a engordar porque se transforman en grasas. Estos son aceites, mantecas, embutidos, nueces, quesos, aceitunas, huevos, leche. Si una dieta es muy excesiva y rica en lípidos, es decir, como demasiadas cosas con aceites y grasas, lo que voy a tener es una tendencia hacia la obesidad y la probabilidad de enfermedades cardiovasculares. Por eso que el equilibrio entre lo que consumo y lo que gasto tiene que ser muy cuidadoso. Necesito proteínas. Proteínas es carne, pero no necesariamente carne vacuna, sino que yo puedo ingerir proteínas de otro tipo, como los pescados, legumbres, es decir, elementos que no me aporten grasa en sí, sino proteína para poder tener fuerza. También necesito sales minerales. Nosotros necesitamos elementos con calcio, con sodio, con potasio. Si transpiramos mucho, por ejemplo, en un trabajo, y no ingerimos cosas con sodio o con potasio, lo que vamos a tener son calambres. Y finalmente lo que necesitamos son vitaminas. Las vitaminas se obtienen generalmente de alimentos naturales. Todo lo que pueda ser fruta, verdura, legumbres frescas, levaduras, elementos de ese tipo, nos dan las vitaminas necesarias para seguir trabajando. Lo importante de la alimentación es que sea variada, es decir, que nosotros consumamos de todo. Había una vieja médica griega, la doctora Aslan, no, rumana, la doctora Aslan, que decía que hay que comer de todo, pero poco. Ese es el secreto. Hay gente que es carnívora y come carne todos los días y eso no es bueno. Hay gente que come únicamente verduras. Hoy está muy de moda el tema del veganismo, lo cual me parece fantástico para el que le gusta. Pero es como que descuidas una parte de todo lo demás. Importante es frutas frescas, verduras en cantidad y carnes magras. Hay una pirámide de la alimentación, es decir, es lo que deberíamos comer más y menos. Fundamental en el día tomar mucha cantidad de agua que sirve como elemento para que funcione el organismo, gran cantidad de frutas y verduras, aceites preferentemente de oliva, mediana cantidad de lo que puedan ser grasas mínimas o lácteos, como queso, yogur, leche, una buena porción de frutos secos, carnes magras como el pescado, el pollo, poca cantidad de carnes grasas vacunas, poca cantidad de embutidos y, en lo posible, mínima cantidad de lo que podrían ser dulces, facturas, caramelos, pastelitos, bebida gaseosa, helado, es decir, esto es lo que uno come en cantidad porque es muy rico, pero no necesariamente es lo mejor. Esta pirámide nutricional sirve para cualquier sistema. El gran problema que tenemos nosotros es que, en general, la gente se alimenta de algunas cosas en forma permanente. Es normal que cuando vos estás trabajando en una obra y todos los días se come asado. No sé si asado exactamente, pero carne, se tira una carne a la parrilla porque se hace rápido, porque es rica. Si vos lo comes una vez en la semana o 2 veces en la semana, todo bien, pero si todos los días te alimentás de lo mismo, cuando tenés 40 años tenés todas las arterias tapadas porque el colesterol aumenta significativamente. Y eso no es bueno porque el resultado de eso suele ser algún problema cardíaco. Entonces hay que variarlo de alguna manera y lograr
que se pase a otro tipo de comida. El puchero de obra no es lo mejor, pero hay verdura, hay choclo, hay papa, hay zanahoria, hay elementos que ayudan a la digestión y a comer. Los nutrientes esenciales que nosotros necesitamos son hidratos de carbono, fibra fundamentalmente, las verduras, por ejemplo, que nosotros, y la fruta que nosotros no estamos acostumbrados, la mayoría de la gente no la consume demasiado, verduras de hoja, es decir, elementos que a veces hay que cambiar hábitos alimentarios. La comida afecta al cuerpo de varias maneras. Por ejemplo, si yo ingiero solamente huevos y tocino y jamón y cosas por el estilo, son aminoácidos y se convierten en músculo. Si solamente como pastas y hamburguesas y cosas así, se convierten en grasa, y así sucesivamente. Es decir, todo tiene un sí y un no, y tenemos que ser balanceados al respecto. Lo importante de esto es lograr que en el lugar de trabajo, en la planta donde ustedes estén trabajando, se haga un programa de alimentación sana. Esto a veces uno dice, bueno, pero no es mi problema. Sí es tu problema porque estás cuidando al trabajador. La ergonomía no pasa solamente por los traumas musculoesqueléticos o el problema de cómo se empuja una carga, sino que esto forma parte de la seguridad, forma parte de la higiene en el trabajo, forma parte de la salud. ¿Qué es lo que tenemos que evaluar? Primero, ¿qué tipos de tareas se hacen en el establecimiento? Para establecer un gasto energético. Es decir, yo necesito saber más o menos cuánto es lo que tengo que darle de comer a la gente, para que un oficinista no coma lo mismo que el que está picando piedras o levantando bolsas, porque si no, vamos a tener un problema a largo plazo. Hay que tratar de que haya snacks saludables. Normalmente los snacks suelen ser elementos que son grasas y azúcares. Hay que tener agua potable en cantidad y en disposición. Hay que armar un programa nutricional con un menú, es decir, un menú balanceado. ¿Eso cómo se hace? Hay que juntarse recursos humanos, higiene y seguridad, una nutricionista, el médico de planta y eventualmente los gremios, para que ayuden a imponerlo con la gente, porque la gente es muy reacia y muy rebelde a este tipo de cosas. La gente sigue comiendo carne todos los días, pan todos los días, harinas todos los días, y terminamos con una planta de sobrepeso en general. Esto es importante para la prevención de enfermedades del corazón, del intestino, enfermedades del sistema circulatorio. Hay que tratar de buscar viandas saludables. Esto es algo que ya se está tornando más o menos común en las escuelas, por ejemplo. Reemplazar lo que los chicos suelen comer, papas fritas y cosas por el estilo, por viandas saludables como una fruta. Si se pudiera tener un gimnasio en la empresa. Un gimnasio a veces se monta con muy poco costo, y si hay un lugarcito con un par de máquinas, un par de pesas, algo como que la gente pueda hacerlo dentro de la planta sin necesidad de pagar un gimnasio, es un beneficio. La gente tiene que tener un lugar acondicionado para comer, es decir, un lugar limpio, un lugar iluminado, donde tenga agua, donde tenga para calentar su comida, donde pueda comer tranquilo y no en el lugar de trabajo. Y por último, hay que lograr un plan de capacitación en lo que son hábitos alimentarios saludables. Es importante, si nosotros podemos lograr que la gente tenga un comedor de planta, quizás a un costo mínimo, como para que coman cosas saludables. Cuando uno trae de casa, trae lo que sobró de la noche anterior, y vuelve a comer los fideos, y vuelve a comer. Entonces, eso no es lo mejor. Un comedor de planta permite que haya un menú saludable, con fruta, con verdura, con elementos sanos disponibles para la gente. Muchos de estos alimentos son importantes desde el punto de vista de la prevención de cardiopatías. No nos olvidemos que los infartos y las muertes súbitas y cosas por el estilo están de moda, son uno de los grandes problemas que tiene nuestra sociedad por la mala alimentación. Hay que desterrar y tratar de sacar aquellas máquinas expendedoras, no la máquina en sí, pero sí los alimentos que vende, porque suelen ser todos papas fritas, galletitas con grandes cantidades de grasa, chocolates, caramelos, bebidas cola, bebidas que tienen mucha cantidad de azúcar, es decir, todos elementos que son contraproducentes. Y nosotros tenemos la costumbre que en el trabajo vamos y picamos algo, y picamos algo, y picamos algo, y lo único que ingerimos son elementos que no son los mejores.
Hoy día ya hay una industria de snacks saludables en el mercado, lo único que hay que hacer es lograr que se cambien cosas o que haya opciones en las máquinas expendedoras para que tengamos estos elementos que son para la buena salud. Es importante que la gente tenga un menú de bajas calorías en la planta, como para que si quiere hacer dieta lo pueda hacer. Es importante un salad bar, donde la gente en general cuando se engancha come mucha ensalada y eso es muy bueno. Tenés que tener agua potable de buena calidad y elementos que ayuden a la salud desde el punto de vista nutricional. Una cosa importante es hacer capacitación sobre alimentación saludable. La gente no sabe comer, no tiene idea de lo que come, come cualquier cosa, y con el tiempo el problema aparece con las enfermedades. Entonces, eso hay que fomentarlo, hay que tratar de difundirlo, hay que lograr la colaboración de recursos humanos, del servicio médico, de una nutricionista externa, de la gente del comedor, si es que lo hay. Es decir, hay que hacer capacitación sobre alimentación saludable. Y no solamente para el trabajador, sino para la familia. Es decir, porque cuando él llega a su casa tiene que tener también una alimentación saludable. Cambiar costumbres de alimentación es difícil, es complicado, pero hay que tratar de hacerlo porque somos una sociedad cada vez más sedentaria. Muy bien, con esto terminamos algo muy cortito, que es la parte de alimentación, y seguiremos con algún otro tema en cualquier momento. Gracias por todo y buenas tardes.